Somos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, sede Socorro. Mi grupo está conformado por Karen Juliet García, estudiante de Ingeniería Química. Paula Andrade Lucema, estudiante de Ingeniería Química. y quien les habla, Juan Manuel Ortega, estudiante de Ingeniería Química. Y el título de nuestro proyecto es Ley de Kirchhoff, medición de voltajes, corrientes en circuitos mixtos. De manera experimental iniciamos a medir los voltajes que pasan por cada resistencia teniendo dos fuentes, una de 5 volts y la otra de 4 volts. Para poder medir el voltaje lo hacemos en paralelo. Con ayuda del multímetro pudimos determinar los valores de cada voltaje. Para hallar la corriente en cada resistencia es necesario interrumpir el flujo de corriente que pasa por el circuito, conectando los cables que nos darán la medición gracias al multímetro. Una vez medida cada corriente, debemos volver a cerrar el circuito. Los valores obtenidos experimentalmente están incluidos en la tabla 2. Este es el circuito con el cual se va a trabajar. Tiene 2 nodos, 3 mallas, 4 resistencias y 2 diferencias de potencial. Utilizando la primera ley de Kirchhoff, la ley de mallas, se obtuvieron las siguientes ecuaciones. Despejando cada una de ellas, se hallaron los valores de las corrientes en cada resistencia. Teniendo en cuenta que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, se despeja el voltaje. Por lo tanto, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia y la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente. La corriente se obtuvo con la ley de las mallas. El voltaje se reemplazan los valores y lo mismo para hallar la potencia. Los datos de esta tabla son los hallados experimentalmente en el laboratorio, los cuales van a ser comparados con los datos hallados teóricamente. En este caso, la potencia no se halló en el laboratorio, pero teniendo en cuenta la fórmula potencia igual a voltaje por corriente, se calculó con la corriente y el voltaje experimental. Con la siguiente fórmula se va a calcular el porcentaje de error de la corriente, el voltaje y la potencia, teniendo en cuenta los datos experimentales y teóricos hallados anteriormente. Dos resistencias están en paralelo cuando están conectadas a la misma parte de nodos, mientras que dos resistencias están conectadas en serie cuando por ellas pasa la misma corriente. La ley de Ohm es indispensable para el análisis de cualquier circuito. Los datos tomados experimentalmente y los datos realizados teóricamente mediante las leyes de Kirchhoff coinciden y no tienen un porcentaje de error alto, lo cual comprueba la ley de mallas. Al tener más de una fuente y no se puede disminuir el número de las resistencias, por medio de la ley de las mallas se halla la corriente desarrollando el sistema de ecuaciones y el voltaje teniendo el valor de las resistencias se halla con la fórmula.